el Señor nos habla de alguna forma, el Señor tiene aquello en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y bueno, pues consideraba la lamentable condición estéril de muchos cristianos. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque una estadística dice que el 95% de los cristianos nunca llevaron a nadie a Jesucristo. Como que eso es muy preocupante, ¿verdad? Yo espero que esa estadística que dan, pues no acierte, ¿verdad? Que no sea del todo cierta, aunque fue dicha desde el país de las estadísticas. Ya ve que en Estados Unidos es donde hacen estadísticas para todo. Y bueno, pues si fuera verdad, pues sería muy lamentable. Imagínense, el 95% de los cristianos nunca llevaron a nadie a la iglesia, nunca llevaron a nadie a Jesucristo. Pues es una condición lamentable, eso nos habla de una condición estéril de muchos cristianos. Y la segunda carta del apóstol Pedro nos habla de eso precisamente, hermano. Vamos a partir de ahí. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al 8, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, dice ahí la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Nos ha llamado. Versículo 4. Por las cuales cosas o por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo para o por concupiscencia. Bueno, ciertamente el Señor nos ha llamado a huir de la corrupción que está en el mundo, pero que no nos quedemos solamente ahí, en haber huido del mundo, del pecado, sino que también se cumpla en nosotros lo que dice enseguida el versículo 5 en adelante. Continuamos leyendo. Versículo 5, ahora estamos en el versículo 5. ¿Sí estamos ahí? Bien. Vosotros también poniendo toda diligencia, por cierto, diligencia es lo contrario de ociosidad, de pereza, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia o conocimiento, y en el conocimiento templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad o amor. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar como ociosos, ni qué más, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta escritura nos deja entrever, hermanos, nos deja ver que hay esa posibilidad de que haya hermanos que estén ociosos y estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir en este caso estériles? ¿Cómo se le llama a una mujer que no da hijos? Estéril, ¿verdad? ¿Cómo se le llama en esta escritura a un hermano que no produce o que no trae hijos al Señor? Estéril. Que no lleva a nadie a los pies de Jesucristo. Estéril, ocioso y estéril en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, me llamó la atención algo, sí, a manera de reflexión, y vi en la enciclopedia
el caso de un hombre llamado Luigi Taricio. Este hombre pues fue italiano y me llamó la atención lo siguiente. Dice que él desarrolló un gran interés por los violines y como conocedor, con un talento natural para los negocios, comenzó a adquirir y revender algunos de los muchos instrumentos finos que se encontraban sin uso en las ciudades y pueblos del norte de Italia. De 1827 a 1846 trajo una gran cantidad de violines auténticos de Amati, de Stradivari y Guarneri desde Italia a Londres y París. Su primer viaje a París en 1827 fue evidentemente provechoso para él y para los comerciantes de allí, quienes lo animaron enormemente. En 1828 dio su mayor golpe de suerte al adquirir varios violines del conde Cosio de Salabue, incluyendo un Stradivari de 1716 sin estrenar. Nunca se había usado. Este violín era el tesoro de Taricio y cómo hablaba de él en cada visita a París, aunque nunca lo trajera. Platicaba cómo llegó a conseguirlo y le llamó a ese violín el Mesías. Bueno, menciona, ¿verdad?, algo más interesante todavía, que es a lo que quiero llegar. Escuche bien, ya había muerto este hombre, Luigi, y este hombre, tras su muerte, fue a una pequeña granja cerca de Fontaneto, allá en Italia, donde vivían los familiares de Taricio, y se encontraban los 6 violines más finos y más caros de la colección, incluyendo el célebre Mesías, que nunca se llegó a usar, o que hasta esas fechas nunca se había tocado. Y dice, y en un lúgubre ático de Milán, donde se encontró el cuerpo de Taricio, ese lugar donde él había muerto, se encontraban nada menos que 24 violines Stradivarius y otras 120 obras maestras italianas. En total, 144 violines. Dice, no es seguro que los herederos de Taricio vendieran toda la colección, y este hombre pues los adquirió. El punto, hermano, bueno, ya lo subastaron por un enorme precio que realmente hizo millonario a este hombre que vendió finalmente esos violines. Pero ¿a qué viene esto, hermano? Que él tenía ahí violines que nunca se habían usado. Ahí estaban, había privado al mundo de oír esos finos y valiosos violines. Él los tenía guardados. Entre ellos, ¿verdad?, este que menciona como el Stradivari, desde que fue hecho, más o menos, o cerca de 150 años, duró este violín sin tocarse. Sin nunca tocarse. Imagínense, 150 años haber hecho un violín tan fino, tan valioso y que nunca se hubiera tocado. Bueno, esto nos llama a la siguiente reflexión, hermano. Qué lamentable sería que nosotros acumuláramos y guardáramos el conocimiento de la palabra de Dios tan valioso, tan de un valor enorme, hermano, que usted sabe que la sabiduría es más, el valor de la sabiduría es más que el oro fino y más que mucho oro afinado. Por eso dice el proverbio, si como a la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros, a la sabiduría, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Es más excelente, hermano, que el oro fino, que las joyas, que las piedras preciosas. Y sería muy lamentable que así como este hombre, Luigi Taricino, ¿verdad?, que tuvo ahí guardado esa colección de violines sin usarse, hermano. Sería muy lamentable que nosotros tuviéramos la palabra
de Dios, el conocimiento de Dios solamente guardado sin usarse. Estaríamos privando al mundo del conocimiento glorioso de la salvación. En el tiempo antiguo, no hace mucho todavía, estamos hablando de algunas décadas atrás, todavía era muy lamentable una mujer que fuese estéril. Digo porque hoy en día parece que las mujeres estériles, pues en esta sociedad ya están de moda. Pero vamos al contexto bíblico, hermano. ¿Lo tenemos? Génesis 30, versículo 1. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no. ¿Qué decía esta mujer, hermano? Me muero. Dame hijos, o si no, me muero. Hasta ese grado, hermano, era su angustia, su aflicción, de mejor preferir morirse que permanecer estéril. Hermano, la situación de ser estéril en el Señor, ¿no le parece que también debiera de ser preocupante? Y que clamáramos al Señor y que le dijéramos, como decía Raquel, dame hijos o si no me muero. Dame hijos, Señor, o si no siento que me muero. Éxodo capítulo 23, dice el versículo 22. ¿Lo tenemos? Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, si en verdad oyereis su voz. Versículo 26, entre las bendiciones que habría si oyéremos su voz, mire lo que dice el versículo 26. No habrá mujer que aborte, ni qué más, ni estéril. O sea que estaba considerado como una bendición el ser fructífera, el ser fructífero, tener hijos. Y en el Señor, hermano, es también una bendición el no ser estéril, sino ser fructífero. La Biblia dice por allá en los Proverbios, ¿verdad? 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Ganar almas. Es una bendición, hermano, ser fructífero. Pero por el contrario, ser estéril, aún en lo espiritual, es una maldición. Deuteronomio 7, libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. ¿Lo tenemos? Y será que por haber oído estos derechos y guardado y puéstolos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Nos pasamos al 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra. ¿Qué cosa, hermano? Estéril. O sea que también puede ser el varón estéril, En años pasados solamente se culpaba a la mujer, pero la Biblia desde antiguo ya estaba diciendo que podía ser también el varón estéril. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice aquí el texto? No habrá en ti, como parte de la bendición, como parte de ser bendito, dice, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus bestias. Parte de la bendición era ser fructífero y que no hubiera varón ni hembra estéril. Y bueno, si esto lo trasladamos, hermano, a lo espiritual, es una bendición ser fructífero, traer almas, ganar almas para la gloria del Señor. Pero que no permanezcamos indiferentes, pues si no quieren
que no vengan, yo no les voy a estar rogando. Paz de Cristo, hermanos. Entonces, como que no hay ese dolor, esa aflicción que sentía Raquel por ser estéril, ¿verdad? Y que clamó y dijo, dame hijos, o si no, me muero. En lo espiritual, debiera de haber un clamor así en nosotros. Dame hijos, o si no, me muero, Señor. No permanecer indiferentes de que, pues si no quieren, que no vengan. Yo no les voy a estar rogando. No, hermanos. Cantares capítulo 4, mire lo que dice ahí también como parte de una bendición, el ser fructífero, el tener hijos. Santo es el Señor Jesucristo. Cantares, un libro poético, pero que también, hermano, tiene inspiración divina, inspiración de Dios. Dice capítulo 4, versículo 1 y 2. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se muestran desde el monte de Galaad, tus dientes como manadas de trasquiladas ovejas que suben del lavadero, todas con crías mellizas y ninguna entre ellas estéril. Una bendición que habla aquí el tener ovejas, que todas ellas tienen crías mellizas y ninguna entre ellas estéril. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 113, mire lo que dice el Salmo 113, la gran bendición de tener hijos, hermano. Y si esto lo trasladamos al tema de no ser estéril en el Señor, pues también, hermano, es una bendición, es un gran gozo el ser fructíferos en este sentido. Lo tenemos, hermano, en Salmo 113, dice el versículo 5 al 9. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia. ¿A quién? A la estéril, gozosa. ¿Por qué está gozosa? En ser madre de hijos. Aleluya. Es un gran gozo, hermano, que haya hijos en el sentido espiritual. Él hace habitar en familia a la estéril, gozosa en ser madre de hijos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Isaías 54, mire lo que dice ahí el profeta respecto a este gozo de ser fructíferos. Versículo 1, ¿lo tenemos? Alégrate, oh estéril, la que no paría, tiempo pasado, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, de alegría, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho el Señor. Es motivo de alegría, es motivo de canción, es motivo de júbilo el tener hijos. Y si esto lo trasladamos a lo espiritual, hermano, es motivo de alegría. Cuando la iglesia, hermano, no se reproduce, que no tiene hijos, hay, hermano, cierta desolación, hay cierta tristeza, hay cierta indiferencia, hay cierta apatía, siempre monótono todo, se hace monótono, se hace rutinario, no hay ese gozo, no hay esa alegría, porque pasa un mes, pasan los meses,
pasan los años y ni un alma traemos. Santo es el Señor Jesús. Pero qué gozo, hermano, cuando traemos un alma. Qué gozo, qué alegría. Digo, por lo menos alguien que se alegra en esto es que todavía tiene una sensibilidad espiritual. Pero alguien que ni siquiera se alegra en que venga un alma a la iglesia a oír palabra de Dios, que le da lo mismo. Qué poca sensibilidad espiritual. Además, es palabra de Dios. Amén. Dice ahí la Escritura, había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro. ¿Cuántos hombres leprosos eran? 4. Se dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Llegaron a un punto neutro, hermano, a un punto, pudiéramos decir, muerto, donde ellos dijeron, pues ya, ¿para qué estamos aquí? Ya hasta que muramos, ya lo que nos espera es morir aquí. Y sigue diciendo el versículo 4, si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Acuérdese que eran leprosos y ellos no merecían estar dentro de la ciudad, estaban fuera del real, fuera de la ciudad. Amén. Y sigue diciendo, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahí el 6, hermano, cuando dice, y dijéronse los unos a los otros, he aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como se estaba, y habían huido por salvar las vidas. Y como los leprosos llegaron a las primeras estancias, entráronse en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y escondiéronlo. Y vueltos, o sea, como que ya empezaron a dar vueltas, a ir por más. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y escondieron. Versículo 9. Y dijéronse el uno al otro, ahí entre los leprosos. Dijéronse el uno al otro. ¿Qué se dijeron, hermano? No estamos haciendo bien. ¿En qué sentido, hermano, no estaban haciendo bien? Pues que ellos estaban guardándose todo para ellos solamente, y la gente en Samaria, sus compatriotas, el pueblo de Israel, se estaban muriendo de hambre. Y dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es el día de ¿qué? De buena nueva. ¿Qué significa evangelio? Precisamente eso significa buenas nuevas. Hoy es el día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del Rey. Hermano, ¿no será que nos estamos pareciendo en cierta manera a estos leprosos? Venimos al día de culto y guardamos, ¿verdad? Tenemos nuestras notas, qué bueno, ¿verdad? Que lo atesoremos, que valoremos la palabra y que digamos, ¿verdad? Qué buena enseñanza, aquí está esta enseñanza por lo que necesite o para aumentar mi conocimiento, aquí está este otro tema, aquí está esta otra disertación, aquí están
también estas inquietudes, estas preguntas resueltas con este tema. Bueno, que atesoremos ciertamente palabra, enseñanza, doctrina, pero que estemos como estos leprosos, guardando, sin compartir. No es para que reflexionemos y que digamos, como dijeron estos leprosos, no estamos haciendo bien. Mientras que hay hambre allá en el mundo, mientras que hay quien tiene hambre, nosotros, dijeron los leprosos, nosotros callamos. Y también pudiera aplicarse a nosotros si es que estamos callando de hablar las buenas nuevas del Evangelio. Si estamos callando a hablarle al vecino, a la vecina, al patrón, al trabajador, al compañero de trabajo, si estamos fallando en callarnos, deberíamos de reflexionar como reflexionaron estos leprosos que dijeron, mira, mientras que hay hambre en Samaria, nosotros guardando y ya estamos dando vueltas para atesorar más. Hoy es el día de buena nueva, de las buenas nuevas, y nosotros callamos. Y cuando ellos dijeron, y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. ¿Qué maldad nos puede alcanzar a nosotros, hermano, si nosotros callamos? Esto me recuerda, hermano, lo que dijo Dios a través del profeta Ezequiel. Mire, vamos a leerlo un poquito para que vea la maldad que nos puede alcanzar si nosotros callamos. Si nosotros no le demandáremos, si no le dijéremos al impío que morirá, ¿qué va a pasar? Que él morirá por su pecado, pero dice el Señor, mas su sangre demandaré de ti. Eso lo encontramos ahí en Ezequiel 33, hermano. Lo encontramos de una manera más clara. Versículo 7. Bueno, habla desde el principio, hermano. Aquí se habla de la responsabilidad, la maldad que nos puede alcanzar. Estamos aquí, hermano, por lo que dice allá que dijeron los leprosos. Si no anunciáramos, si nosotros callamos y no vamos y anunciamos, la maldad nos alcanzará. Y bueno, aquí dice, vamos a leer el versículo, desde el versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la corneta o la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada tomare de él alguno, él por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. De un siervo que simplemente no rindió fruto, que simplemente, hermano, no tuvo hijos en el sentido espiritual, fue estéril. Bueno, la consecuencia será terrible. Pues dice el texto, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y qué lloro, hermano, tan terrible, ¿verdad? Que alguien diga, Señor, pero si ahí estaba yo en la iglesia, ahí está, no me perdía los cultos, estaba siempre en mi lugar sentado. Pues por eso, porque no hizo nada más que venir a sentarse. No dio fruto, no trajo a un alma a los pies de Jesucristo. Cayó, se quedó con todos los temas, predicaciones,
conocimiento, ¿verdad? Pero cayó, dejó de llevar las buenas nuevas a los que se mueren de hambre. Por eso el Señor dirá al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible, hermano. Será para aquel que no fructificó. Mateo capítulo 3. Vea lo que dice ahí Mateo capítulo 3. Es Mateo también, pero el capítulo 3, versículo 7 al 10. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús, y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos, haced en modo imperativo, terminado con D. Haced, es un mandamiento, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando es mandamiento, hermano, o sea, no es que si tú sientes ganas, no es una cuestión opcional, si tú desearas hacer fruto, no, hermano, no es algo opcional, es mandamiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la aseguro, es decir, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto, o que no hace fruto bueno, pura cizaña. Hemos visto, hermano, la comparación del trigo y la cizaña. Sí sabe que se parecen, ¿verdad? Pero ya cuando dan el fruto, el grano, el trigo, por ejemplo, hermano, mire, hasta se distingue porque se pone pesadito a comparado con la cizaña que sigue erguido. ¿No le dice eso algo, hermano? El que es mala cizaña siempre está erguido, siempre está soberbio, altivo. Pero el que da fruto, mire cómo hasta en eso la planta de trigo se inclina, ¿verdad? Como si mostrando humildad. Y en esa humildad, en ese agacharse que hace el grano bueno, el trigo bueno, es porque da fruto. Entonces sí es de preocuparse, hermano, que lleguemos a ser inútiles, que lleguemos a ser estériles, ociosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí a Proverbios, hermano. Proverbios nos habla mucho sobre los que son ociosos. Versículo 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Ay, dicen las profecías, ¿verdad? Ay de los que están reposados. Ay de los que dicen, a cabo ni vendrá bien ni vendrá mal, no pasa nada. Capítulo 13 de ahí de Proverbios. Mire, ahí están cerca estos versículos que hablan precisamente de la ociosidad. 13 de Proverbios, versículo 4. ¿Tenemos? Desea y nada alcanza el alma del perezoso, más el alma de los diligentes. Note usted, habla sobre todo del alma. El alma de los diligentes será, ¿qué cosa? Será prosperada. Desea y nada alcanza
el perezoso, el ocioso. Ay, hermano, es que yo quisiera ir a evangelizar, pero no aquí en las colonias de San José de Gracia. Yo quisiera ir a la India a predicar, a África ya a predicar el evangelio. Desea, nomás desea. Yo quisiera ir a la sierra, hermano, no aquí, ir aquí al pueblo de San José de Gracia, me queda corto. Yo como que tengo el llamado de ir a las sierras a predicar. Santo Dios. Qué bueno, ¿verdad? Pero resulta que es ocioso. Desea, nada más desea, y nada alcanza el alma del perezoso. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Viera qué bonito, hermano, se siente en el alma cuando trabajamos en el Señor. Hasta el rostro se ve brillante de un hermano que habla la palabra de Dios. Se ve contento, alegre. Cuando hablamos la palabra de Dios, bueno, a mí me pasa, hermano, no sé si a usted, si no le pasa, pues preocúpese, ¿verdad? Pero yo sí me gozo, hermano, cuando hablo la palabra de Dios. Y yo veo también en otros hermanos que hablan la palabra de Dios y se gozan, se alegran. Es su alma, hermano, su alma, como le dijo el apóstol Juan al hermano Gallo, así como tu alma está en prosperidad. Un alma próspera. Mas la vereda de los rectos como una calzada. ¿Qué dice el camino del perezoso, hermano? ¿Qué dice el perezoso de su camino? El ocioso. No, pues ni para qué ir por ahí, ni para qué caminar. No se puede. Puras espinas, ni cómo caminar. Siempre poniendo pretextos, excusas para no trabajar en el Señor. Dice también ahí el 19 de Proverbios, versículo 24. El perezoso o el ocioso esconde su mano en el seno, aún a su boca no la llevará. Así es, el ocioso esconde su mano en el seno, aún a su boca, dice, no la llevará. Él por sí mismo no la llevará, él por sí mismo no escudriñará, no leerá. Espera que el hermano, el pastor, el predicador le lleve todo a la boca. Santo es el Señor Jesús. 20 de Proverbios, mira, ahí está mismo, el versículo 4. El perezoso o el ocioso, dice otra versión, el ocioso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. En la siega, cuando se trata de volver con las gavillas, con aquel resultado de aquella siembra que se hizo sembrando la palabra, hablando la palabra, pues ¿cuál resultado? ¿Cuál cosecha? ¿Qué va a pasar? Pedirá pues en la siega y no hallará. 21 de ahí mismo de Proverbios. Mire lo que dice el versículo 25 y 26. El deseo del perezoso o del ocioso le mata, porque sus manos, ¿qué pasa con sus manos? No quieren trabajar, no quiere sembrar. Hay quien todo el día codicia, mas el justo da y no desperdicia. ¿Cómo dice ahí la versión 60, el 26? Y no escatima. Sus manos del perezoso, del ocioso,
no quieren trabajar. 24 de ahí mismo de Proverbios, 24, versículo 30, dice ahí la escritura: pasé junto a la heredad del hombre perezoso, del ocioso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían ya crecido espinas, ortigas, habían ya cubierto su haz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y yo miré y lo puse en mi corazón, vilo y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano. Eso se me figura que hasta para bosteciar, ¿verdad? Poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre de escudo. Un poco de sueño, cabeceando, ocioso, hermano. Y la viña, pues sin fruto. Pasé junto a la viña del hombre falto de entendimiento. En lugar de que hubiera fruto, había ya crecido espinas, ortigas, y su cerca de piedra estaba destruida. No, pues los animales se daban vuelo, entrando a comerse lo poco que podía haber. ¿Habrá fruto en una viña así descuidada? No. ¿Qué fruto va a haber, verdad? Nada. Si usted siembra unos elotes, pues por lo menos le da la vuelta para que no vaya a entrar por ahí las vacas ajenas y se lo vayan a comer. Ponerle ahí un cerco, ¿verdad? Que no vayan a entrar. O quitarle las ortigas, la espina. Pero una viña descuidada, pues qué tristeza, hermano. Que no estemos, hermano, estériles y ociosos en el conocimiento de la palabra de Dios. Mire, vamos allí vemos, hermano, el ejemplo del Señor Jesús, el cual dice la palabra de Dios que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y bueno, hay una ilustración, hermano, volvemos a una ilustración que en una ocasión mencionó un predicador. Por cierto, un predicador llamado Dwight Moody o Moody. Este predicador en el siglo XIX predicó en la ciudad de Chicago, y él en una ocasión dijo: vi una pintura de un hombre que se aferraba con sus dos manos a una cruz y que estaba en una roca en medio de una tormenta. Y dijo: qué buen cuadro, ¿verdad? Aferrar en medio de la tempestad, aferrarse a la cruz, aferrarse al Señor Jesucristo, quiso decir. Pero después, dice, vi otro cuadro, otra pintura que me llamó más la atención. Era muy similar, dijo. También un hombre aferrándose con una mano a la cruz, pero con la otra la estaba extendiendo para poder salvar a una persona que no se ahogara en medio de la tempestad, en medio del agua. ¿Por qué le pareció mejor esa ilustración, hermano? Porque precisamente, hermano, es lo que debemos de hacer, sí, aferrarnos al Señor Jesucristo, estar sobre la roca, sobre la piedra, pero mientras que nos aferramos al Señor Jesucristo, ¿qué vamos a hacer con la otra mano? Vamos, hermano, a tenderla, a extenderla para salvar a aquel que se está ahogando. Pero si usted no extiende su mano para salvar a aquel que se está perdiendo, que se está ahogando,
Y dice egoístamente, sálvese quien pueda. Paz de Cristo, hermano. Qué poca sensibilidad entonces hay o habría en nosotros si dijéramos así. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermano, dos textos que me llamaron la atención. Uno ahí en 2 Timoteo 2. 2 Timoteo capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 1 y 2. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos. ¿Idóneos para qué, hermano? Para enseñar también a otros. Si aprendemos, si crecemos en el conocimiento, si aumentamos el conocimiento y no lo enseñamos a otros, pues entonces, ¿dónde está el provecho? Aquí dice, hombres idóneos, hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Bendito el nombre de Jesucristo. Sigue diciendo, hermano, voy a abreviar ahí al versículo 9 y 10. En el que sufro trabajo, se refiere al Evangelio, según el contexto. En el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos, los demás, ellos también consigan, ¿qué cosa? La salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Cuál era el objetivo de sufrir, de luchar del apóstol Pablo, hermano? Y que esto también se lo encarga a Timoteo. Pues finalmente conseguir la salvación de aquellos, de los demás, que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Judas, apóstol, hermano, vamos a la carta, es un solo capítulo de Judas. Y ahí, hermanos, vamos a terminar en esta escritura. Versículo 21 al 24. Al 23 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y dice el 22, y recibid a los unos en piedad, discerniendo. ¿Cómo dice ahí la versión 60? A algunos que dudan, convencedlos. Versículo 23, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. El objetivo, hermano, el propósito, no es solamente salvarnos nosotros, no. Dice, mas haced salvos a los otros, arrebatándolos del fuego. ¿Qué de esa misión, hermano? Haced salvos a los demás. Se logrará si usted conserva, si usted guarda nada más conocimiento, y se queda callado.
No, haced salvos a los demás, arrebatándolos del fuego. ¿De cuál fuego? De ese fuego eterno que les espera si no oyen el Evangelio y si no se arrepienten. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Bendecimos el nombre del Señor Jesús.